todavía lo que me mandan a hacer, ¿no? Ahorita otro mensaje. Ay, tengo que hablar tantas cosas. Ahí tienen para leer. Tienen mucho para leer, por favor. Proyecto del genoma humano. Oh. Bueno. Aquí está un resumen. ¿En qué consiste? ¿Cuál fue la finalidad? Y en la actualidad es un gran problema, ¿no? A descifrar la información que cada uno de nosotros tenemos en los genes para poder conocer qué patología tenemos base genética para desarrollar determinadas patologías. Anótense, por favor, genoma humano. Sí. 2003, ¿no? 2003. Hay otros datos del 2005, donde por fin sabemos el orden correcto de nuestros nucleótidos. Vamos a continuar. Sangre, ¿no? Fácil para recordar. Sangre, Máximo y Gilbert. Claro, no es sangre, es sangre. Ellos empezaron con el tema de la secuencia. Después de la timina viene la adenina, luego la citosina. Todo debe de estar en orden. Como la mayoría de nuestras estructuras orgánicas, estas están unidas por puentes de hidrógeno. No debemos olvidarnos de estas fuerzas que en la anterior clase habíamos analizado, las intermoleculares. Y Leninger nos muestra esta imagen maravillosa. Las dos hebras que van en contraflecha. Y fíjense, estas son las bases, la representación de las bases nitrogenadas. No sé si advierten, este es un trozo grande y este pequeño. Donde estaba el pequeño, ahora está el grande y así alternativamente. Miren qué cosa más inteligente. Larga, corta, tal vez debía de ser larga, ¿no? Corta, no. De esta manera se garantiza que el diámetro interno de esta doble hélice sea la misma. ¿Se acuerdan que habíamos puesto la adenina solo puede ir unida a la timina? No puede estar la adenina ligada a la guanina. En el examen le voy a poner cuál va unido con este, porque si fuera adenina y guanina, serían dos estructuras largas. Y tampoco pueden ser dos juntos. Al igual que en el capítulo de las proteínas, el proceso o el fenómeno de la desnaturalización es evidente. ¿Qué es desnaturalización? Pero es en este caso del DNA. Es un proceso donde el DNA pierde su configuración. Recuerde que en las proteínas era su estructura cuaternaria, terciaria y secundaria. Aquí es su configuración natural. ¿Cuál es la configuración natural? En el caso del DNA, que tenga dos hebras con sentido contrario.
y que esté unido una base fúrica con una pirimídica. Y la siguiente será la pirimídica con la fúrica. Se altera esa configuración cuando incide sobre esta estructura un agente químico. ¿Cuáles son los agentes químicos? Tanto los elementos químicos como los compuestos, que pueden tener forma de alimentos, de medicamentos, de plaguicidas, de cosméticos, de estabilizantes, edulcorantes, espumantes, conservantes, saborizantes. Ojalá aquí, por favor, estén dándose cuenta que cuanto más preparado esté un alimento, cuanto más trabajado, tendrá más color, más sabor, más conservante. Pero aumentan las posibilidades de desnaturalizar estas estructuras químicas que almacenan la información genética de la especie. Es decir, que el hombre siga teniendo hijos humanos. De lo contrario, podría generar descendencia con alteraciones somáticas, pero las más frecuentes son con alteraciones moleculares, con alteraciones bioquímicas. Entonces, ¿qué agentes pueden desnaturalizar mis ácidos nucleicos? Todos los agentes químicos. Y como ejemplo tenemos ahí abajo, miren, los ácidos, aquí debía de ser ácidos, ¿no? Está mal aquí. Ácidos. Claro, bases y álcalis es lo mismo. Y la urea. Pero también pueden afectar los agentes físicos. Y cuando tocamos a los agentes físicos, no debemos olvidar a las radiaciones. Las radiaciones, a su vez, pueden estar representadas por las radiaciones luminosas. Y las radiaciones luminosas pueden clasificarse en función a la capacidad visual del ser humano. Radiaciones del espectro visible para el humano y las que no están. ¿No es cierto? Eso lo saben pero fíjense el riesgo que corren nuestros pacientes y nosotros. Miren, esta es la forma muy fácil de representar a todas las radiaciones que puede percibir el ojo humano. Entonces yo aquí pongo 350 a 700 nanómetros de longitud de onda. Este es el espectro visible, claro, que está formado por el violeta, el azul, el amarillo, el naranja, el rojo, y aquí ya es el infrarrojo. Eso no lo puedo ver. Ahora, en alguna literatura se va a encontrar hasta 260, ¿ya? A mí me es fácil recordar esto, el doble, ¿no ves? 350, 700. Todo lo que está debajo de 350 es el ultravioleta, lo que no puedo ver. Entonces, aquí hay una gran información. Lo que veo y lo que no veo pueden estar afectando a mis ácidos nucleicos. Por ello que a mí durante mucho tiempo, hasta antes de la pandemia, no me gustaba dar clases por computadora. No me gustaba multimedia. Siempre lo he hecho en la pizarra. Porque definitivamente sé, estoy consciente que esta radiación me está lastimando, me está dañando mis estructuras químicas, en este caso, de todo lo que pueda ser mi piel expuesta a esta radiación, pero particularmente mis conos y mis bastones, que tienen evidentemente conexión con el nervio número 2, que se denomina nervio óptico.
¿Qué par es ese nervio craneal? El segundo par craneal, nervio óptico. Muy bien. Excelente. Ahora, entonces miren, radiaciones. Las radiaciones pueden ser luminosas, pueden ser sonoras, que se vuelven a clasificar, ¿no? Lo que puedo escuchar y el ultrasonido. Pero las radiaciones magnéticas, por eso el celular no puede ir en su bolsillo de adelante, particularmente en los hombres, por razones anatómicas que usted sabe. Por ello es que no estoy jugando, por eso es que el escroto tiene que estar colgando, porque tiene que estar refrigerado, porque tiene que estar alejado del cuerpo y nunca tendría que usar pantalones chupín, ¿no? Ni tendría que ser, ¿cómo se llama? Licra. Entonces ahí se va. Y créamelo, cuando usted esté diagnosticando a sus pacientes, va a encontrar como la causa de los problemas, del motivo de consulta, esto que les estoy indicando. Llegan, señores, no puedo tener hijo, claro, tiene pantalón chupín, o es soldador y no se pone ningún tipo de protección. Se sienta para soldar, es contador, déjeme abrir. Adelante, por favor. De soy portera también, ¿qué tal? No escucho nada. Y mi ginecóloga está embarazada, tengo que cuidarla. No puede abrir la puerta. Es un embarazo de alto riesgo. Ya, entonces van a ver que la explicación de mucho de las patologías de los pacientes está en esta teoría. ¿Qué otro tipo de agentes puede afectar a la estabilidad de estas estructuras químicas? Agentes biológicos. Y aquí lo que no podemos olvidar son las toxinas. ¿Qué son las toxinas? Son tóxicos de origen biológico. Es decir, que un ser con vida los originó. ¿Qué seres con vida? Bacterias, virus y hongos. Aquí se debe de manejar, por favor, las micotoxinas. Mico significa hongo. Existe una infinidad, bueno, no tampoco, no exageraré. Existen muchos tipos de micotoxinas. Las aflatoxinas de las Aspergillus flavus, el tricoteceno, que van a ser particularmente agentes cancerígenos. ¿Por qué cancerígenos? Porque van a desnaturalizar el DNA del ser humano, que es el que me interesa. Entonces, ¿cómo evitamos estos biológicos? Evitando comer granos de arroz, de maíz, que estén destrozados. Cuanto más destrozados estén, presentarán grietas, donde se almacenarán los hongos en su forma vegetativa, que posteriormente van a pasar al estado de espora. Fíjese que en los hongos las esporas son una forma de vida, no son una forma de reproducción. En otro contexto sí lo es, pero en este contexto no. Es una forma de vida latente caracterizada por una bioquímica basal. Es decir, estos microhongos se encierran como en una semilla. Cuando ingresen al tracto digestivo del individuo, esta corteza se permeabilizará para que pueda aparecer la forma vegetativa del hongo con intensa bioquímica
y síntesis de las famosas toxinas que son cancerígenas. Qué pena que nuestra población prefiera comer lo más económico. Ahí tenemos el arrocillo. Medio mundo va a preferir comprar arrocillo, con el riesgo de que esté importando estas estructuras que van a desnaturalizar el DNA. Vamos. De cómo yo sé que se desnaturalizó un ácido nucleico, porque se los va a poder observar a través de esto que ya habíamos visto arriba. Cuando está el DNA en su forma natural, 260 y no va a mostrar absorbancia. Pero cuando está desnaturalizado, la máxima absorbancia será en 260. Esto tiene su aplicación, por ejemplo, cuando se encuentra por ahí material seminal. Entonces se le somete a un calentamiento, como está viendo aquí. ¿Para qué? Para que el calor sea este agente. El calor es un agente que desnaturaliza. Si desnaturaliza, va a romper la doble cadena en dos. Entonces, cuando se tiene material seminal, por ejemplo, una mancha sospechosa, esa mancha se la trabaja, se la procesa, se la calienta a esta temperatura para que se desnaturalice y luego se lleva al espectrofotómetro de absorción molecular con esta longitud de onda y donde podremos ver la máxima absorbancia. En ese momento concluiremos de que todo el material genético se ha desnaturalizado. Se procederá a la hibridación. Hibridación, es decir, a que se reproduzca en laboratorio. Cuanto más guanina y citosina tenga ese material genético, se requiere más temperatura. Entonces, esto va a ser o va a estar en función de la especie, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Para la filiación y cuando se está buscando gérmenes patógenos en medicamentos. Ahora tenemos este tema, renaturalización. Este es un efecto o un fenómeno contrario al anterior. Interesante. El DNA se lo calienta y otros detalles más, otros agentes más, para que se desnaturalice. ¿Cuándo sé que está desnaturalizado? Cuando presenta la máxima absorbancia. Luego se añade, antes de la renaturalización, los famosos primers o primers, sondas. O se añade, a ver, se desnaturaliza el DNA del papá y el DNA del presunto hijo. Y luego se mezcla el padre y del hijo. Eso sería la sonda o el primer. Y luego, ¿qué se hace? Se va enfriando, se va añadiendo reactivos, se va modificando el pH para que se suelte, se liguen, se unan las cadenas que en la desnaturalización se separaron. ¿Qué es renaturalización? Volver a configurar, que el DNA vuelva a tener su estructura natural. Si es su hijo, van a coincidir con la del presunto padre. Si yo tengo un inyectable, quiero hacerle el control de calidad, yo sospecho que tiene Escherichia coli, entonces en esta etapa se pone el material genético de la Escherichia coli.
Si en el inyectable, en su mala fabricación, hay DNA de la Escherichia coli, se van a pegar. Claro que la Escherichia coli no tiene DNA de doble hélice. Las bacterias tienen un DNA circular. Eso han avanzado ya en bacteriología. Y si no, aquí lo están afianzando. Entonces, así de fácil. Si es Escherichia coli, su DNA se desnaturaliza teniéndolo hacia abierto. Y si yo le añado una sonda, si es Escherichia coli, ahí no he podido dibujar bonito, pero va a coincidir. Y entonces esa sería la denaturalización. Un minutito. Entonces, ¿qué es la denaturalización? El proceso mediante el cual se va a volver a tener la configuración natural, quizás no original. A esto también se denomina templado del DNA. Son procesos, procedimientos exquisitos de esta especialidad. No cualquiera hace esta prueba de DNA. De todas maneras, es importante recordar que el DNA tiene estos sectores denominados DNA satélite. Satélite son aquellos fragmentos, aquellos sectores, aquella repetición de nucleótidos que se repite. Son quantums que están repetidos en todo el gen. ¿Y qué es hibridación? Cuando se suelda, se liga. No puedo usar esas palabras. La palabra correcta es se ponen en contacto y coinciden como si fueran dos piezas de rompecabezas. Cuanto más coincidencia haya, evidentemente se va a tratar de padre, hijo o de hermano. Y evidentemente cuando no haya tanta coincidencia, será lo contrario. ¿Qué es la cromatina? El conjunto de núcleos y proteínas. Cromatina. ¿Qué proteínas existen? Las histonas. Estas se caracterizan por tener estos dos aminoácidos básicos que ya hemos avanzado en la anterior clase. Las clases de histonas las tienen ahí, muy parecido a los receptores de histamina H1, H2, H3. Aquí esto está mal aquí escrito. Núcleo. DNA circular. Las bacterias, por favor, para que no metamos la pata, no tiene doble hélice. ¿Y qué son los plasmidos? Tal como ustedes pueden ver, son fragmentos, son pedacitos. No hay que decir pedacitos, solamente para entender. Pedacitos de DNA. Esto es así de sencillo y de catastrófico, que es necesario analizar. Esta es la bacteria A, que pierde su pedacito verde, que se va a denominar la bacteria A. Y aquí lo voy a dibujar con otro color. Y esta es la bacteria B.
Esta bacteria A era resistente a las penicilinas. Esta no. El plásmido, que es el fragmento de este DNA, tiene la capacidad de venir y de encajar acá. Y en este pedazo de ácido nucleico estaba la información, por ejemplo, para que se pueda sintetizar la beta-lactamasa. ¿Qué es la beta-lactamasa? La enzima que puede romper el anillo beta-lactámico, que es la estructura fundamental de las penicilinas. Ajá. ¿Por qué tengo que hablar de DNA de las bacterias? Si no me interesa a mí, yo estoy viendo bioquímica humana. Es que sucede que este DNA bacteriano puede perder espontáneamente fragmentos de su DNA, que puede ser incorporado en el DNA de otra bacteria. Como la primera era cantante y la otra no cantaba, ahora la otra, la B, cantará. Será resistente a la penicilina. Es esta la justificación por qué en bacteriología ustedes están aprendiendo que cuando se realizan cultivos, una vez que se leen los cultivos de la caja Petri, esta caja Petri se debe de esterilizar, se debe de llevar al autoclave. Y una vez esterilizado en el autoclave, recién se lleva a la basura. De lo contrario, si se botara, si se eliminara las cajas Petri con su medio de cultivo y las colonias que crecieron en ella sin esterilizar, sucedería esto que estamos viendo. En el basurero se encontrarían bacterias resistentes que pasarían su propiedad genética para poder sintetizar diferentes enzimas que abrirían las estructuras químicas de los medicamentos. ¿Debe saber esto usted? Sí, porque va a ser parte del equipo hospitalario. Y en cualquier momento usted tiene que dar su punto de vista con respecto a la gestión de todos los desechos del ambiente hospitalario. DNA mitocondrial. Este tipo de DNA solamente se transmite de la abuela a su nieta, a su nieto, y solamente la nieta a su hijo y a su hijo. Y el hijo solamente, y su hija solamente a la hija y el hijo. Y la hija solamente al hijo y al hijo. Y la hija, pero nunca el hijo. ¿Por qué? Porque es fácil aceptar lo siguiente. Yo tengo aquí el óvulo con sus mitocondrias. Con sus mitocondrias. Pero el espermatozoide, aquí está su núcleo, aquí todo esto es núcleo. Aquí están las mitocondrias, que evidentemente, y aquí están sus glucosanos, sus fructosanos, que en esta mitocondria van a generar ATP suficiente como para que le dé movimiento. Una vez cuando llega al óvulo, el óvulo le dice el aire, solamente puedes pasar tú, el resto tu cola se quedará. Y entonces solamente, ¿qué va a entrar? Solamente el DNA nuclear. Solamente el DNA nuclear. El DNA de la mitocondria del papá se queda por acá. Obvio, ¿no? Esto dio origen, o esto permitió, este estudio permitió ¿dónde está?
Esto permitió, van a revisar por favor, a través de este estudio, a través de la búsqueda del DNA mitocondrial en todas las momias y todo aquello, permitió llegar a la primera mujer. Entonces van a tener oportunidad de ver que según esta teoría, la primera mujer surgió en África. 100.000, 200.000 años antes a nuestra época. Esto provocó una gran revolución, porque esta Eva era negra, de labios gruesos, y la reina de Inglaterra casi se muere, ¿no? ¿Cómo es posible que yo vaya a depender o vaya a ser descendiente de este tipo de personas? Gracias a esta teoría podemos saber este tipo de aspectos. ¿Qué es un bacteriófago? Usted ha visto esto en otra parte pero voy a ir por partes. ¿Se ve mi pantalla de Word? Sí, doctora, sí se ve. Se ve, doctor. Ya. Genoma, conjunto de genes. De una vez, yo sé que todos ustedes saben, pero de una vez tenemos que aceptar esto, ¿no? A veces el hombre dice, esta mujer no sirve, me voy a divorciar porque solo me da hijas mujeres, pero el que determina el sexo es el hombre, ¿no es cierto? El que no sirve es él, ahí había que cambiar, ¿no? Esto es importante para que hagamos entender a nuestros pacientes contigo. DNA, al RNA. Este tiene una sola cadena, ya no doble cadena. Y podemos tener esos tipos de RNA mensajero, el que puede llevar el mensaje de la información, es el que lleva la fotocopia, es el que permite que en la espalda le escriban los códigos, el orden, la secuencia de los nucleótidos, ¿no? Entonces podemos ver acá, DNA, doble cadena, donde la A solamente puede estar unida a la timina, CG a T, o puede ir al revés, la A este lado y la T, pero no puede estar unida la A con la G. Y la ribosa, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Aquí no se tiene el oxígeno, perdió un oxígeno en el carbono 2, una sola cadena, y donde podemos ver que en este RNA aparece la U, que no se tiene aquí al otro lado. Aquí al otro lado tenemos timina, pero en el RNA, en vez de timina, uracil, las diferencias. ¿Cuál es el fenómeno, el proceso de síntesis? El DNA que se encuentra en el núcleo se va a desnaturalizar por cuestiones fisiológicas. Se va a desnaturalizar para que un pedazo, una hebra, pueda ser transportada por el mensajero y llevar al ribosoma, donde será descodificada la traducción. Y a través de la síntesis se tendrá la proteína que se requiere, ¿no? Esta T trilobular, ¿no?, de transferencia, pero también de una hoja de trébol, una hoja de trébol. El ribosomal es el más abundante, y debemos recordar aquí que los ribosomas pueden tener dos porciones. El humano 60 más 40 y en las bacterias 50 más 30.
Pero aquí 60 más 40 son 100, porque tengo 80. Y en las bacterias van a leer, y han debido leer, son 70S. Pero si sumados son 80. Y la respuesta está en que hasta el momento el hombre, cuando fracciona los ribosomas, no tiene la capacidad de fraccionar justo a la mitad. Y entonces que aquí me dé 40-40. Y aquí me dé 20 y 50. Una de las porciones va a llevar un pedazo extra. Ahora, ¿qué son unidades Sedgwick? Son sinónimos a revoluciones por minuto. Pero como son unidades más finitas, este autor demostró a esas unidades Sedgwick. Por eso es S, porque tal vez debería de ser 80R del ribosoma. En el examen se le pregunta eso y no sé qué cosa le coloca. Virus. Los virus tienen solamente un ácido nucleico, por eso se los divide, se los categoriza. Virus del grupo RNA y virus del grupo DNA. No pueden tener los dos ácidos nucleicos. Y entonces esto se va complicando. ¿Qué tiene el virus? Un ácido nucleico más proteína. ¿Qué tiene el virión? El virión solamente tiene un ácido nucleico. ¿Y qué es el prión? Ay, ay, ay. Solamente son proteínas. Proteínas que tienen la capacidad de llegar a una fábrica, a un ribosoma y decirle, fabriquen a mis hijos. No se olviden que los virus no tienen ribosoma, no tienen maquinaria bioquímica para sintetizar sus estructuras. Por ello que necesitan ingresar a nuestras células para apoderarse del aparato de Golgi, del ribosoma, del núcleo. Todo. Miren cómo las bacterias tienen algo más complejo. Los virus solamente ácido nucleico con proteína, los viriones ácido nucleico y etc. Los bacteriófagos son estructuras en forma de T, así se los ha visto con el microscopio electrónico, y que parasitan a las bacterias. Para ello es que yo les mostraba hace rato una figura de... ¡Ah! ¿Qué dice? Es de un bacteriófago. La cabeza y la cola. Para mí es como una jeringa que tiene sus brazos con los cuales se va a fijar a la bacteria. Se apodera de ella, la agarra bien como si fuera una araña y le inyecta su material genético para que al interior de la célula de la bacteria se empiece a sintetizar las estructuras químicas para que se pueda multiplicar el virus. Bacteriófagos son virus que combinan la cabeza icosaédrica, quiere decir que tiene 20. De esta manera, los virus, las bacterias, para que éstas puedan sintetizar las estructuras necesarias para la